Entonces, mis queridos hermanos, seguimos con el estudio del libro La Carta a los Efesios, la carta a la iglesia de Efesios. Todas esas iglesias que Mirna, Efesio, Filadelfia, todos están en una parte de Asia que corresponde hoy a gran parte de lo que es Turquía, la Turquía del Asia, porque hay una parte de Turquía que está en Europa, ¿verdad? Una parte de Turquía está en Europa y otra parte de Turquía está en Asia. Bueno, en la iglesia están ahí, incluso por lo que me contó una persona que viajó a esos lugares, a pesar de que los turcos, la mayoría de ellos son musulmanes, no decir todos, deben haber cristianos también en una minoría muy ínfima, que no se les permite tener templo y nada de eso, eh, hacen tour a esa zona, a donde estuvieron esta iglesia. Ellos hacen tour, me imagino que con la intención de obtener solamente un beneficio económico, no porque hay una cosa de fe detrás, ¿verdad? Pero esta iglesia existe, la iglesia de Éfeso sí fue importante y, y una iglesia donde estuvo uno de los más mayores o más grandes templos a Diana y donde se cuenta que el apóstol Juan entró a uno de esos templos, esos son los mitos, y que hizo una declaración de fe y el templo se vino abajo. Dice. Eso es un mito, no lo podemos comprobar. Pero vamos adelante, ¿ya? Entonces estamos en el estudio número 13 de la carta a los Efesios. Y vamos a leer lo que tenemos para hoy día. Vamos a empezar desde el 3:20 y vamos a terminar en el 4:6 hoy día. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, dice aquí uno detenerme porque voy a explicar con más profundidad. Dice, aquel que es poderoso. Y mire, ¿se acuerda que dice que Dios derrama bendición hasta que sobreabunde? Dice que Él puede hacer las cosas más abundantemente, o sea, en mayor proporción, en mayor cantidad. No está hablando más allá de lo que estamos involucrados, sino mayor cantidad, que también lo hace. ¿Sí? Dice, más allá de lo que podemos pedir o entender. Y vamos a explicar un poco eso también, ¿eh? Porque la Biblia da recursos para eso. Porque muchas veces hay cosas que no entendemos y hay cosas que no sabemos bien cómo pedir, ¿verdad? Nosotros normalmente nos cuesta mucho pedir en la voluntad de Dios, sino que pedimos en nuestros deseos, en lo que nos gustaría, en lo que creemos que sea lógico, pero no siempre es la voluntad de Dios como estamos pidiendo. Entonces, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Como que suena redundante, ¿verdad? Por todas las edades y por los siglos, pero no hay una redundancia, lo vamos a explicar. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, dignos de la vocación, que es lo que es la dignidad y que es lo que es la vocación. Con toda humildad y mansedumbre. Aquí también vemos cómo entendemos la humildad y cómo entendemos la mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Espíritu con mayúscula. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un texto súper fuerte, súper contundente, eh, como elaborado, estructurado, que dice muchas cosas, pero que de cuánto de las cosas que dice lo entendemos. Lo leemos y suena súper como bien agradable a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está en comunión con Dios. Y nuestra mente también se impacta, pero muchas veces no podemos entender. Pablo insta a los hermanos de Éfeso
a mantenerse firmes en la vocación de seguidores de Jesucristo. Ser un verdadero cristiano es un estilo de vida que conlleva una serie de demandas que el apóstol le recuerda a los hermanos de la iglesia de Éfeso y que espera que se mantengan firmes en ellas. Cuando muchas veces a los cristianos les preguntan, ¿qué es ser cristiano? Entonces, aceptar a Cristo, buscar Dios, somos personas que... No, ser cristiano es ser hijo de Dios, ser parte del pueblo de Dios es un estilo de vida, una forma de enfocar la vida, de vivir la vida. El cristiano no es un concepto, es verdad que a los cristianos se le llamaron pequeños cristitos cuando la iglesia en mi tía estaba en todo su desarrollo, estaba formándose, porque nos decíamos seguidores de Cristo. Entonces, cristianos eran pequeños cristitos, entonces, y Cristo era como un redentor, salvador, en forma, no sé si de burla o una forma de identificarlos, se le llamaba a los seguidores de Cristo pequeños cristitos, que al final terminó como cristianos. Pero ¿qué es ser un seguidor de Cristo? Es un estilo de vida, una forma, y ese estilo de vida está guiado por una forma de pensamiento. Muchas veces ese estilo de vida, muchos cristianos renuncian a ese estilo de vida porque se sienten perseguidos o porque les da vergüenza declararlo, y muchas personas dejan de vivir el estilo de vida para vivir como vive el resto de las personas, como vive el mundo. Y cuando digo como vive el mundo, no estoy hablando necesariamente de una vida licenciosa. Vivir como vive el mundo muchas veces es vivir ajenos a Dios, ajenos a su palabra, ajenos a Jesucristo. Y hay muchos creyentes que terminan alguna vez viviendo como el mundo, ajeno a Dios. O sea, no son seguidores de Cristo. Entonces, esta vocación de seguidores de Jesucristo, ser un verdadero cristiano es un estilo de vida. A los cristianos lo identificaban por su forma de ser. La pregunta que yo le hago a usted y me hago a mí, es: la gente puede ver en nosotros una forma de ser y una forma de vivir que marca diferencia. Yo no le pongo la carga de la perfección como se ponen algunos cristianos. No, algunos cristianos que como que nunca tienen que cometer un error por el testimonio, como que si fallan, no, o sea, usted es un ser humano, que sea cristiano no va a dejar de ser un ser humano. Por eso muchas veces cuando a Pablo dice los que somos perfectos, ¿qué? Perfectos que en Cristo, porque Cristo es nuestra perfección. Pero no está hablando de ser perfecto como persona. Entonces, ¿qué se nos demanda a nosotros? ¿Qué se nos demanda a nosotros? En cuanto a esto que estoy hablando, para que usted lo tenga bien claro, se le demanda ser irreprensible, no perfecto, que nunca se equivoque. Hay cristianos, discípulos, que se ponen ellos la carga de la perfección. Ay, porque yo no puedo dar más testimonio, que no puedo cometer errores, y muchas veces cometiendo errores no son capaces de reconocerlo porque no quieren ser callados, faltos que cometieron un error. Y muchas veces se entra en una vida hipócrita, que es como cuando uno tapa un hoyo abriendo otro hoyo, o sea, no se resuelve nada. Esta vida hipócrita normalmente es descubierta por las personas, sobre todo por los que no son no creyentes, y se dan cuenta que esta persona vive una vida hipócrita. ¿Y por qué? Porque decidió ponerse una carga de la perfección que no le corresponde. Entonces, ¿qué es ser irreprensible? Irreprensible es que yo cometa errores, los reconozca, pida perdón, los enmiende. Cuando yo he cometido un error y lo he reconocido y he pedido perdón, nadie me puede reprender porque ya lo reconocí. Nadie me puede señalar con un dedo porque ya está reconocido. Y de hecho, cuando usted trata el tema, se lo puedo asegurar, cuando usted reconoce y trata el tema, al tiempo pues, eso queda borrado, porque es borrado del mundo espiritual también. Por eso dice, nuestros pecados son borrados en la sangre de Cristo. Y las cosas que se atan en el cielo se atan en la tierra, o la tierra se ata en el cielo, y al revés también con lo que se desata. Entonces hay llaves para desatar eso. Y una de las cosas, por ejemplo, una relación
que siempre está entorpecida porque hay rencor, porque hay rencilla o porque nunca se resolvió, esa relación queda atada permanentemente a la desconfianza, al mirar, incluso hasta con bronca, con rencor. ¿Por qué porque no se han pedido los perdones necesarios? Porque alguien no ha decidido resolverla. Y está aún atada en los cielos. Incluso algunas veces hay actos de reconciliación que parece que fueran hipócritas porque las relaciones siguen igual. Es porque no se ha desatado en el cielo. Entonces, cuando esto se desata, se termina. Entonces, cuando usted reconoce que cometió un error, se hace irreprensible, nadie lo puede reprender, porque nadie le puede decir, tú hiciste esto y nunca te hiciste cargo, ¿no? Entonces, lo que Dios nos demanda a nosotros, y es lo que dice el apóstol Pablo cuando está hablando de las condiciones mínimas que debe tener un obispo, dice que sea irreprensible. O sea, que nadie tenga nada que reprenderle. Entonces, no debemos poner la carga de no autoimponerlo la carga de la perfección, sino la de ser irreprensible. Y mientras más estemos en comunión con Dios, menos errores vamos a cometer. Pero eso depende de la comunión con Dios, para que nuestra vida sea sostenida por Dios. Pero usted no es perfecto. Entonces, veamos el versículo 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en él, en nosotros. Aquí y durante los versículos anteriores se ha usado mucho la palabra poder y sus derivados, como poderoso, porque de alguna manera Pablo está saltando las capacidades de Dios que están por sobre nuestras capacidades, que están por sobre naturaleza, que están por sobre cualquier principado, cualquier espíritu. Dios tiene el poder, es todopoderoso. Pablo insiste en eso, para que entendamos que no es con un esfuerzo propio que vamos a resolver nuestros problemas interiores, las cosas que están pasando dentro de nosotros, o lo que está pasando en nuestro entorno de vida, sino que aquel que es todopoderoso va a hacer las cosas con mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. O sea, insiste en eso, tiene un poder, un poder que actúa en nosotros. ¿Por qué actúa en nosotros? Porque somos incapaces. Incapaces. Y es importante que entendamos que a ver, nuestra salvación no la producimos nosotros, sino que está sustentada en Cristo. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y juicio, aceptamos a Cristo y fuimos salvos por gracia, porque no teníamos el poder para nosotros ser salvos ante Dios. Si nuestra conversión fue sobrenatural, ¿por qué tendría que ser natural nuestra vida cristiana? Nuestra vida como discípulo cristiano. No es natural. Para poder vivir lo que Dios nos demanda, se necesita un poder que actúe en nosotros. Y Pablo está diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miren, una vez más Pablo enfatiza en el poder de Dios sobre todas las cosas, que es un poder omnipotente, o sea, todo lo puede, es decir, todopoderoso. Esta énfasis es muy importante, porque la capacidad de poder vivir la vida que demanda el Evangelio de Jesucristo está basada en el poder de Dios actuando en los creyentes. Los cambios en la manera de ver y vivir la vida conforme a Jesucristo se la pedimos a Dios. Porque, mire, una vez más voy a insistir en un concepto que le he explicado algunas veces. La Biblia dice, conforme a lo que dice Pedro en su carta, dice, porque las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Una vez más lo voy a insistir, las cosas de Dios no se cultivan. Las cosas de Dios las da Dios por su poder. ¿Usted qué puede cultivar? ¿Qué puede crear una disciplina de cultivo? Son las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? El leer la Biblia y tener un estudio es una disciplina. El tener tiempo de oración es una disciplina. El tener mi devocional es una disciplina. El ayunar es una disciplina. Esas cosas se pueden cultivar.
pero las cosas que pertenecen a la piedad, o sea, a Dios, no se cultivan. Usted no puede cultivar el carácter de Cristo. Dios se lo da. Usted lo pide, lo busca, lo medita y lo desea, y en comunión con el Espíritu Santo. Todas las cosas que tiene usted están sustentadas en el Espíritu Santo. El amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Muchas veces vimos la palabra en el Espíritu. Entonces, necesitamos ese poder de Dios. Y Pablo habla de eso. Si usted va a tener una transformación de Dios en su vida, la va a hacer Dios. No se puede hacer de otra manera. Debemos recordar que Pablo, en el capítulo 1 de esta carta, dice, pide en oración a Dios que alumbre los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Vuelvo atrás, pues, mire, dice, todo aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, y entendemos, porque hay cosas que no entendemos. Entonces, Pablo, en esa conciencia de que no todo dice Pablo en la carta, en el primer capítulo, dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. O sea, que nosotros podamos mirar y entender. Eso también viene de Dios. Sin embargo, aun cuando no puedan entender todo, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos. Dios es tan generoso que algunas veces hay cosas que no entendemos, no estamos visualizando y Dios no las da. Eso es maravilloso. Eso es bueno para nosotros, porque Dios en su misericordia está muy claro en las limitaciones que tenemos y Él las puede entender. Y agradecemos a Dios por eso. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel. Y veamos la otra, porque ahí hay dos partes. Entonces, Dios nos da mucho más abundantemente de lo que entendemos. Dice, y Pablo dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Del mismo modo, la Biblia en Romanos 8:26, bueno, dice que el Espíritu Santo nos ayuda, ahí falta la palabra, dice, nos ayuda en nuestra debilidad para pedir, como conviene. Pablo nos enseña que Dios nos dará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, en el capítulo 8, versículo 17 de Romanos, Dios dice que nosotros algunas veces no sabemos pedir como conviene. Y aún así, Dios en su misericordia dice que para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque algunas veces ni siquiera sabemos pedir. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad para pedir como conviene. Algunas veces a lo mejor en nuestra enfermedad no sabemos lo que estamos pidiendo, estamos a lo mejor pidiendo sanidad. A lo mejor nosotros necesitamos saber que Dios complete el proceso en nosotros, en nuestra situación económica o en nuestro carácter que estamos siendo o estamos viviendo una situación de quebrantamiento interior. Entonces empezamos a pedir muchas cosas que muchas veces no estamos entendiendo del todo. Espero yo poder, no sé si me estoy dando a entender, pero espero hacerlo. Entonces, ahí, volviendo atrás al versículo, porque todo esto lo estoy explicando en torno al versículo que estamos viendo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces Dios, como dice el apóstol Pablo, dice que muchas veces no entendemos las cosas y que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y por otro lado dice que no sabemos pedir como conviene y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dios aún así en medio de esas limitaciones, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Él es poderoso, ¿verdad? El versículo 21 dice, y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. En este caso, la palabra gloria no se refiere a la manifestación de la presencia de Dios. Aquí la palabra gloria tiene otra cosa. Miren, a Él sea la gloria. Entonces, ¿qué connotación tiene la palabra gloria aquí? Dice, sino que dice relación al reconocimiento total de los méritos de Dios en las cosas hechas y en las cosas que ocurren en la tierra y en el universo. Entonces, cuando Él dice, a Él sea la gloria, a Él sean los méritos, a Él sea el reconocimiento, a Él sea la alabanza,
a Él sea lo bueno que podamos decir. O sea, cuando estamos hablando de que a Él sea la gloria, es un reconocimiento a los méritos. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte los méritos con nadie. Y usted puede entender que ciertas oraciones no tienen un sentido porque tienen alta probabilidad que la gloria sea robada. Entonces, cuando usted me dice, pastor, oremos por tal persona, por tal enfermo, o por tal... Esa oración no sé si va a poder ser contestada, creo que no, creo que muchas veces no, porque por eso le decimos, si usted está al tanto, a no ser que estemos lejanos, y hagamos conciencia, y hablemos con esa persona, mira, yo aquí del teléfono voy a orar por ti, pero a toda persona sobre la cual Dios ha de actuar, esa persona debe tener conciencia de que fue Dios quien actuó en su vida, para que la gloria sea de Dios. Pero si nosotros tiramos oración al aire, ¿quién deja constancia de la acción de Dios en la vida? No, nosotros no necesariamente tenemos que saberlo. La persona tiene que saber. Muchas veces hemos orado por alguna persona y ha ocurrido un milagro en su vida que nosotros ni siquiera nos hemos enterado. Pero la persona está consciente que Dios hizo algo por él. Testimonio. Entonces, cuando nosotros estamos actuando sobre algo, Dios tiene que ser glorificado. Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie, sino que Dios tiene que ser... Y esto es muy interesante. Hay un caso de una dama, un caso real de una dama que la noche de Navidad, una noche de Navidad cerca de Navidad, cayó en un hospital y entró en coma. Lo leímos a su tiempo atrás. Y esta dama estuvo todo el tiempo durante 3 años en coma, y todos los días iba a verle a su esposa, a darle un besito, y así le quería, no me acuerdo exactamente la frase, pero que se iba a sanar y que Dios la bendijera, una cosa así, todos los días, durante 3 años, y coincidentemente, al tercer año, en plena Navidad, esta mujer abre los ojos, se levanta, se pone en pie y glorifica a Dios. Y ella después dice que Dios y las oraciones de su esposo fueron las que la levantaron. Esta persona glorificó a Dios y dio gracias a su esposo también. Sin embargo, en los periódicos del lugar, al otro día apareció un titular que decía milagro médico. O sea, los médicos le robaron, los periodistas le robaron la gloria a Dios y se la atribuyeron a los médicos. Que ellos hayan aportado, sí, pero la mujer dejó testimonio de que que ella haya vuelto de ese estado de coma se debía a Dios. Dios me levantó. Entonces, esto de la gloria de Dios y de robarle la gloria a Dios y de atribuir la gloria a Dios, a Él sea la gloria. Entonces, cuando nosotros hacemos algo en pro de una persona, nunca debe quedar duda de que Dios actuó. Por eso, si usted revisa todos los libros, los hechos, las acciones de Dios sobre las personas están claramente establecidas de que Dios las hizo. ¿Por qué Ananías fue a orar por Pablo? Porque Dios no lo recuperó. Porque Ananías tenía plena conciencia, o sea, Pablo debe tener plena conciencia que el que actuó en él era Jesucristo, era Dios, era Jesucristo, el Hijo, que él no aceptaba. Entonces glorificó a Dios. Tiene que haber conciencia de ante cualquier cosa que pedimos a Dios, que Él se va a llevar la gloria y que esto no se va a disipar, porque al final va a redundar en más ascua para la persona que tiene eso. Entonces debemos entender que Dios generalmente, conforme a lo que hemos visto en la Escritura, actúa. Ah, pastor, pero hay una persona que está enferma, está lejos, llámela por teléfono, o ore por él por teléfono, o hágale a saber que Dios, que se está intercediendo por usted, y se lo dice, se lo comunica de la forma que lo está haciendo. Pero tiene que haber gloria a Dios. Entonces, en este caso, la palabra gloria es el reconocimiento absoluto y total de los méritos de Dios en lo que está pasando. ¿Verdad? No. Dice, en este texto se refiere a las cosas hechas por Dios en la iglesia, donde se le da el reconocimiento total, tanto por lo que pasó, como por lo que vendrá y por la eternidad, ya que la familia de Dios, la iglesia, será por toda la eternidad. Entonces dice, cuando dice, mire, cuando dice,
Dice, por todas las edades, o sea, por el pasado, por todo lo que ha pasado, y por los siglos, siglos, y por lo que vendrá. A Él sea la gloria por lo que ya pasó, por lo que ya ha hecho y por lo que va a hacer. Por todas las edades es por lo que pasó, y por los siglos, siglos es por lo que vendrá. A Él sea la gloria. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. ¿Qué es lo que es vocación? Vocación es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Eso es vocación. Esa inclinación o ese interés que tiene una persona para dedicarse a una determinada forma de vida, pero que en este caso a ser cristiano. La inclinación que nosotros determinamos de ser cristianos. Esa es nuestra vocación. La vocación, o sea, la inclinación a ser discípulo de Cristo, a dedicar nuestra vida en una forma de interés por vivir como un discípulo de Cristo. Eso es vocación. Es la inclinación hacia una forma de vida o un trabajo. Pablo les dice que él estando en prisión por ser un discípulo, es decir, preso por vivir y proclamar el evangelio de Jesucristo, les pide que se desenvuelvan en la vida conforme a la dignidad. ¿Qué significa? Consecuencia. Que sean consecuentes. Eso es dignidad. Aquí, que sean consecuentes, dice, ¿por qué? ¿Por qué consecuencia? Porque dice, yo pues preso, os ruego que andéis como es digno, o sea, con consecuencia, como digno de la vocación, de la inclinación, de esto que decidiste estar por Cristo. Dice, miren, veamos. Entonces, es decir, que transiten por la vida dignamente para que toda persona, sobre todo los no creyentes, puedan identificarlos claramente como discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la gente. O la gente decía, mira cómo se aman, que tienen favor con todo el pueblo. Y es lo que les preocupa también a muchas personas actualmente. Muchos hermanos actualmente están muy preocupados porque algunos que dicen ser cristianos han dado un pésimo testimonio público y ahora por las redes sociales, por el sistema de difusión, todas las cosas se saben. Lo que debiera ser muy bueno para nosotros muchas veces se transforma en un problema por aquellos que no viven con la dignidad, o sea, dignidad, con la consecuencia, en este caso, estoy hablando de la palabra dignidad, en este caso, con la consecuencia que debe tener su estilo de vida que eligió, o a la cual fue llamado. Porque dice con la dignidad de la vocación con la cual fuiste llamado. O sea, ¿qué significa eso? Que yo elegí, porque se me propuso esto, se me llamó y yo determiné seguir ese camino. Yo elegí esa inclinación. Ahora debo andar dignamente en eso. Pablo dice, le ruega, porque miren, dice, yo pues preso, os ruego, te pido que no tomes esto livianamente, no tomes esto simplonamente, que hagas de esto algo digno, algo resaltante, dice, de la vocación con que fuiste llamado. Ponle atención, no estoy livianamente, sino que inclínate a este llamado. Dios te hizo un llamado que dice, la proclamación del evangelio es un llamado y yo me decido por eso. Entonces dice que yo estoy dignamente. ¿Para qué? Para que me puedan identificar que yo tengo esa inclinación, que yo decidí, después de ser llamado, decidí aceptar el llamado y andar como un hijo de Dios en la vida. Efesios 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a los unos a los otros en amor. O sea, papá dice, fuera de andar dignamente por la vida, ahora esto tiene que agregarle con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué le dice con humildad y mansedumbre? Veamos. ¿Qué es lo que es la humildad? Que la humildad tiene mucho, por favor, yo tomé el concepto que se pega acá. Es la virtud, una virtud que consiste en el o en el conocimiento, ¿verdad?, de sus propias limitaciones, perdón, y sus propias debilidades y limitaciones, y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Dice que es el reconocimiento de mis debilidades y limitaciones, y obrar de acuerdo a este conocimiento. Mansedumbre, ¿qué es lo que es?
condición de actuar con benignidad y suavidad, evitando actitudes de agresividad injustificada. O sea, con benignidad, buscando bien. Mansedumbre es eso. No actuar una actitud prepotente y agresiva. Entonces la humildad es vivir bajo el conocimiento y reconocimiento de mis limitaciones y incapacidades. Limitaciones e incapacidades. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, con toda humildad, que dice, con una clara conciencia de que yo no soy el que lo puedo todo, con una clara conciencia de que soy una persona con limitaciones, con una clara conciencia, ¿verdad? Porque la persona que no está consciente o que no reconoce sus limitaciones tiende a sentirse por sobre los demás. Por eso dice, con toda humildad, humildad es reconocimiento. También la palabra humildad significa de origen un poquito limitado, pobre, tiene muchas, pero en este caso estamos diciendo que es la persona que reconoce sus propias debilidades y limitaciones. Entonces, con toda humildad significa andando con la vida, reconociendo mis limitaciones. Y mansedumbre significa sin sentirme prepotente, con suavidad. Eso es. Ahora, fíjense la definición acá. Veamos. Dice, la definición dice, evitando actitudes agresivas e injustificadas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mucho. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, y esto es lo que yo quiero que usted más o menos visualice, un buey es manso. Es manso. Pero usted pone a dos bueyes y un buey no es manso con otro, no significa que de repente se echa la bronca, pues se pelean entre ellos. O uno es más, como más prepotente que el otro, o pasa, sí. De hecho, hay que poner unos bueyes de similares actitudes para que tiren el arado bien, porque si no yuntan bien, la yunta no anda bien. Entonces, y generalmente no puede uno que arranque más adelante que el otro, sea un desastre. Entonces, pero sí, entonces la mansedumbre no significa ser como dices, tonto o aguantarlo todo. No. Significa andar con benignidad y suavidad, sin actitud de agresividad injustificada, porque en algún momento uno puede ser agresivo. Yo puedo ser manso, pero si yo siento que alguien va a dañar a la Miriam, me voy a poner como león y no me va a importar nada. O a uno de mis hijos, o a alguien. Entonces, este hombre dejó de ser manso. No, yo estoy teniendo una actitud agresiva justificada, porque estoy defendiendo a alguien que amo. O sea, no confundir las cosas. No, o sea, la mansedumbre tiene que ver con una condición de benignidad, o sea, procurar el bien y suavidad, o sea, no tengo por qué ser áspero, de malas formas, de malos tratos, evitando actitudes agresivas injustificadas. Sí, porque yo puedo ser manso y si alguien viene, alguien dice, oye, Jesús era el hombre más manso de la tierra. Yes, ¿verdad? Es el hombre más manso de la tierra, pescó la mesa de los cambistas y la ahorcó allá en el templo. Ese hombre más manso de la tierra se paró y dio un discurso donde le dijo a los fariseos que eran unos hipócritas. Y no solamente se los dijo, sino que le mostró pruebas, porque cada una de las palabras de Jesús de hipocresía va acompañada de la prueba, porque hacen esto y esto otro, porque dicen esto y esto otro, o sea, con pruebas. No fue a tirar palabras. Entonces, la mansedumbre no debe ser confundida. Entonces, aquí se nos está pidiendo, ojo, mire, se nos está pidiendo algo bien específico, dice, con toda humildad y mansedumbre. O sea, en el andar de nuestra vida cristiana, se nos pide que andemos con humildad, o sea, reconociendo nuestras limitaciones. Porque al reconocer nuestras limitaciones, somos más empáticos con el que se equivoca o con el que tiene limitaciones. Pero cuando no somos humildes, nos creemos que estamos por sobre nuestras limitaciones y que todo lo podemos, entonces ya no. La humildad tiene ese aspecto. Y mansedumbre, que tiene que ver directamente con un actuar suave, o sea, sin aspereza y sin una digamos, actitud de agresividad injustificada. Y dice, y suavidad y benignidad, procurando el bien.
Entonces, con toda mansedumbre y humildad, soportando con paciencia los unos a los otros. Esto es súper importante porque si yo reconozco mis limitaciones, estoy consciente que, que la debilidad de otros que se me hacen un poco insoportables, desagradables, y no, la Biblia dice, tú te vas a encontrar con eso, con toda paciencia. De hecho, yo le voy a decir algo, si usted no aprende a soportar y amar, mire, dice, los unos en los otros, en amor, la base para poder soportar a otra persona que puede ser insoportable es el amor. El amor es la fuerza, es el vínculo que nos permite a nosotros soportar algo que muchas veces se nos sería muy difícil. Entonces, dice, en este andar como es digno de la vocación que fuiste llamados, se debe hacer con toda humildad y mansedumbre. Esta palabra toda, porque puede haber dicho, veamos para que podamos entender, dice, con toda humildad. ¿Y por qué no dice con humildad y mansedumbre? ¿Por qué con toda? ¿Para qué toda? O sea, si eso se debería dar por entendido. Ni una palabra de la Biblia y la Biblia está de más. Entonces, en este andar, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, se debe hacer, ¿qué se debe hacer? Con toda humildad y mansedumbre. Esta palabra toda se entiende en el significado de siempre, en todo tiempo. No, ya me aburrió, se acabó. No, en todo tiempo, siempre. Esa es la idea de toda, de estar siempre. A toda persona Dios le dio un temperamento que se encuentra desde lo apacible a lo explosivo. Ahí tienen 4 tipos de temperamento tipificados por las personas: flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. Ahí hay descripciones de lo que es un flemático, de lo que es un sanguíneo, de lo que es un colérico y de lo que es un melancólico. Entonces, a todos Dios le dio un temperamento que se encuentra desde lo apacible a lo explosivo, con mucha energía. Y también no agresivo, ¿eh? Es muy enérgico. Cuando digo explosivo, muy enérgico, no agresivo. Para los creyentes, ese cambio es intencionado. Perdón, y también un carácter, el cual puede ir cambiando en el tiempo. Lo que no cambia es el temperamento. Lo que cambia es el carácter. Para los creyentes, este cambio es intencionado y tiene como meta alcanzar el carácter de Jesucristo. O sea, el cambiar, los cambios de carácter tienen que ver con alcanzar el carácter de Jesucristo. El temperamento Dios nos da, por ejemplo, veamos lo que está ahí. Un flemático es una persona tranquila, eficiente, organizado, pacífico, desconfiado, ansioso e indeciso. Un flemático no tiene que ser flojo, no tiene que ser una persona despreocupada. Aquí estamos hablando de las cosas que tienen un carácter opuesto a un flemático. Un sanguíneo es egocéntrico, está muy preocupado, inestable, simpático, atento, amistoso, entusiasta y compasivo. Eso es un sanguíneo. Una persona sanguínea y dice estable, dice está metido y muchas veces es como muy exterior, se expresa bien fuerte. Entonces, el colérico es optimista, por su forma de ser, es líder, es productivo, es vanidoso, es astuto, es enérgico e impaciente. Sí, porque él quiere las cosas rápidas, es enérgico. Por eso dije ya, con mucha energía. Pero no tiene que ser violento. La violencia no es una característica. O sea, si es violento, eso es parte del carácter, tiene que resolverlo. Un melancólico es sensible, es creativo, es egoísta también, minucioso, leal, analítico, crítico. Hay unas cosas, ¿entienden? Entonces Dios trabaja, nuestro temperamento no va a cambiar porque somos así. Entonces hay gente que quiere, y eso es el gran problema, que en la iglesia de Dios no es problema eso. En la iglesia de Dios hay cabida para todos, pero hay gente que quiere hacer clones de él. Quiere que todas las personas tengan el mismo temperamento, que tengan el mismo nivel de carácter que tienen. No, esto no es así. A nivel familiar también. Nosotros muchas veces, los grandes conflictos que se producen a nivel dentro de la familia es que queremos hacer un clon de nosotros, de los que son nuestros hijos, o nuestros parientes, o nuestros hermanos, o alguien que nos rodea, incluso hasta nuestro cónyuge. No son, oye, cuando dos personas son iguales, una sobra.
No, o sea, no necesitamos ser iguales, necesitamos ser complementarios. Entonces, ¿cuál es el problema que se produce muchas veces a nivel familiar? Es que yo no acepto el temperamento del otro y quiero que sea, y quiero forzarlo a tener un temperamento como el mío. No. Yo debo entender. Entonces, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque aquí, mire, escuche esto, aquí se nos da la orden. Dice, soportándolos con paciencia a los unos a los otros con amor, como se nos dice que debemos soportarnos. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jesucristo hay personas con diferentes temperamentos y con diferente carácter. Y muchas veces no son coincidentes con el mío. Entonces, como somos personas que tenemos diferentes temperamentos y nuestro carácter está en formación, debemos aprender a soportarnos con amor y paciencia, cosa que constantemente olvidamos. Y esto también sácalo a nivel familiar. Muchos de los conflictos familiares que usted tiene con otras personas que no tienen que ver con una disciplina o con cuestiones de ética moral de responsabilidad y todo eso, muchas veces están ligadas al temperamento. A ver, cualquiera de estos temperamentos puede realizar un trabajo correctamente. Cualquiera de estos temperamentos puede ser responsable. Aquí no se trata de que a través del temperamento justificamos las cosas negativas. No. Pero, por ejemplo, ay, pero es que esta persona anda al ritmo de hormiga. Es su ritmo. Es una persona que es más tranquilo, es más meditativo a lo mejor, y otro, no, es que esta persona pasa a llevar, es así como en todo quiere mandar, es un liderazgo, tiene un liderazgo, y toma la iniciativa en cualquier grupo, está en un grupo y ya está tomando la iniciativa. Es un colérico. Entonces, pero eso no significa que estando en estos temperamentos yo tenga la libertad, escuche esto, la libertad para ser responsable. Eso ya tiene que ver con la formación del carácter y eso cambia. Entonces la Biblia dice que debemos soportarnos con amor y paciencia, cosa que olvidamos constantemente. Si usted está consciente que la iglesia de Jesucristo hay de todo tipo de personas y que algunos no han alcanzado los niveles de crecimiento y que algunos aún están muy lejos de ir alcanzando el carácter de Cristo, que avanza un poco, usted tiene que soportarlos con amor y paciencia, sabiendo que Dios está haciendo un proceso. Ahora también la Biblia dice, para que usted que debe desechar a aquellos que dicen ser creyentes y no son creyentes. Ahí no se trata de soportar, ahí se trata de visualizar que yo estoy frente a una persona que es una persona engañosa, que no es parte del cuerpo de Cristo. De hecho, Pastor Pablo llega a ser rudo, llega a decir, a ese lo entregué al diablo. Fuerte. Vamos al versículo 3. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo se les dice a los hermanos de Éfeso y a nosotros también que deben mantener una gran disposición, eso solícito, una gran disposición a cuidar y mantener la unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra espíritu está con mayúscula y cuando la palabra espíritu está con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Entonces dice, ¿cómo guardar la unidad del Espíritu Santo? ¿Cómo eso? Dice, a cuidar y mantener la unidad del Espíritu Santo. Debemos recordar que la palabra de espíritu, al estar escrita en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo y no al Espíritu humano. Como cada creyente está sellado por el Espíritu Santo y todos tenemos el Espíritu Santo, el guardar la unidad del Espíritu es procurar ser guiados por el Espíritu Santo. De tal manera que más allá de las diferencias que como persona tenemos, se debe producir una unidad de propósito dada por el Espíritu. Ahí hay unas personas que dan una bicicleta en una misma dirección. Van vestidos diferentes, tienen diferentes sexos, a lo mejor pedalean diferente, algunos más rápidos, otros más lentos, pero están en una misma dirección. Apuntan a eso. Cuando decimos el propósito que me mueve a mí es uno, yo no me salgo. Entonces la unidad del espíritu. ¿Cuándo se produce desunidad en el espíritu? Cuando la gente apunta hacia otras cosas que no son la iglesia. Y eso pasa dentro del cuerpo, que de repente no guardamos la unidad del espíritu, no entendemos que debemos soportarnos uno al otro, no entendemos que nuestro negocio es espiritual y no de este mundo, que tiene ingredientes de ayuda a las personas, que tiene ingredientes de muchas cosas, que es parte de lo que hizo Jesucristo en su ministerio,
pero ¿a dónde apunta Jesucristo? A la vida espiritual, a la salvación. De hecho, Jesús alimentó 5.000 personas. Se fue. Las personas lo siguieron. Y cuando Jesús se encontró con ellos, ¿qué fue el reproche que le hizo? Ustedes me buscan, no porque están interesados en la palabra, no porque estén interesados en el alimento de Dios, no porque estén interesados en Dios, me buscan porque comieron y se satisfacieron. O sea, el punto básico, Jesús, es yo te voy a ayudar, una señal, una necesidad, voy a atender tus necesidades, pero ¿qué es lo que dice? El reino de Dios lo primero, de hecho lo repite incesantemente, busca primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás te será añadido. O sea, la prioridad es el reino, no es las añadiduras. Entonces hay momentos en que se produce un quiebre en la unidad del espíritu, porque hay personas que buscan la añadidura y no el reino, y eso produce quiebre. Los propósitos han cambiado. Entonces, usted dice, vamos en un mismo sentir, la unidad del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Lo que nos habló al Espíritu Santo, que a todos nos va a hablar de la misma manera. O sea, no va a hablar del mismo propósito, porque el propósito de Dios es uno, no de la misma manera. El mismo propósito lo tengo claro. Yo lo puedo desarrollar de una manera, otros de otra manera, pero el propósito debe ser uno. Cuando yo voy cambiando ese propósito, como dije yo, cuando yo pongo como meta, como propósito la añadidura y no el reino, estoy produciendo un quiebre en la unidad del Espíritu. Cuando yo sé que el Espíritu Santo está trabajando de una manera en una persona y yo quiero interferir en la manera de trabajar en el Espíritu Santo en una persona, quiero la unidad. O sea, debemos mantener la unidad del Espíritu, mantener la unidad de propósito, no de formas. Este lo hará de esta manera, este lo hará de esta otra manera, pero las formas son diferentes, pero el propósito es uno. El propósito de Dios apunta hacia un solo lado, que es el que da el Espíritu. Puedo hablar más de esto, pero y del propósito de Dios, ya hemos hablado mucho cuál es el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, unir todas las cosas en Cristo, lo hemos dicho varias veces. Esta unidad nos vincula a través de la paz que debe reinar en cada creyente, que es lo que une a los creyentes, ya que la paz tranquiliza el alma y permite superar las disputas y diferencias. Cuando tú no tienes paz interior, tú no puedes tener paz exterior. Antes de la paz exterior está la paz interior. No hay de otra manera. Dios nos trae paz, nos trae tranquilidad sobre nuestro futuro, sobre que no vamos a quedar aquí en la tierra, que no nos vamos a perder, nos trae tranquilidad. Entonces dice, el vínculo que debe haber entre nosotros, dice, en el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? Lo que nos vincula es la paz interior. Porque una persona que no tiene a Cristo no tiene paz interior. Puede tener tranquilidad, puede tener muchas cosas, pero la paz interior solamente la da Jesús. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando no hay paz, hay turbación de corazón y miedo. Aunque las personas lo escondan, Dios no se equivoca. Y si dentro del cuerpo de Cristo hay turbación y miedo, no podemos tener un mismo vínculo, se nos complica. Nosotros tenemos casos de hermanos que rehuyen a otros, que no se quieren juntar, porque no tienen paz. La paz debe ser una cosa, es el vínculo que nos permite lo importante. Y por último, vamos a los últimos versículos del 4-6. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Normalmente usa la palabra vocación, que ya la explicamos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos, y en todos. Vamos un poco a explicar un poco esto. Mi querido hermano, una vez más yo le hago notar algo para que no nos confundamos. Yo no le estoy dando todo aquí. Estamos piñiscando o tocando los versículos, aclarando algunos aspectos, pero estos versículos tienen mucho más riqueza, para que nadie me diga, oh, este pastor absoluto que dijo esto. No, yo digo, estoy tomando un aspecto, puede que este texto tenga mucho más riqueza, es lo que Dios me permitió a mí entregarle a ustedes. Y a lo mejor ustedes por su propia cuenta pueden enriquecerse más, pero el motivo que yo tengo es estimularlo a que esto sea un deseo de algo más. Vamos a ver. No diga, no, es que él le dio este significado. No, yo estoy explicando una parte de la riqueza que tiene estos textos.
Estos versículos especifican que esta unidad se puede ver en la unicidad. Estamos hablando de unidad, pero aquí no está hablando de unidad, está hablando de una unicidad, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, o sea, unicidad. Entonces pasamos de la unidad a la unicidad. Esta unidad tiene ese aspecto de unicidad. Entonces, estos versículos especifican que esta unidad se puede ver en la unicidad de los elementos básicos de nuestra fe, donde no hay alternativa, porque nuestro Dios es uno solo. Hay una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que tiene su forma de ser y propósito claramente establecido en la Escritura. Miren lo que estoy diciendo. Existe una iglesia. No, pastor, es que hay muchas iglesias. No, congregaciones, lugares hay muchos, pero la iglesia de Cristo es espiritual y hay una sola. Ah, ¿y cómo yo distingo la que es y la que no es? Pues porque la iglesia de Dios tiene su forma de ser y propósito claramente establecido en la Escritura. De hecho, una de las cosas que le agradecemos mucho al pastor Rick es cuando escribió una iglesia con propósito y nos permitió descubrir el propósito o nos permitió aclarar mejor el propósito que tiene la iglesia, por qué está la iglesia, que es la gran familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos cuando alguien dice ser, escuche esto, cuando alguien dice ser, o una organización dice ser la iglesia de Cristo, y se escapa, escuche esto, se escapa de lo que la Biblia dice de qué debe ser la iglesia y el propósito, entonces estamos hablando de otra iglesia, pero existe una sola iglesia. Entonces esa no es la iglesia, una sola iglesia. Dice, entonces, para poder entender esa única iglesia, no es lo que yo pienso de que debe ser la iglesia, sino lo que la Biblia dice de lo que debe ser la iglesia. El Espíritu Santo es uno solo, y su ministerio terrenal fue claramente descrito por Jesucristo. Yo tengo que tener claramente quién me está hablando a mí, qué espíritu me habla a mí, ¿verdad? Hay personas que dicen que le habló el Espíritu Santo y dice, y cuando vamos a ver lo que dice Jesucristo, acuérdense que Jesucristo dice, Él os dirá toda verdad porque no hablará de lo suyo, tomará lo mío, lo hará saber, dice que el Espíritu mismo nos enseña y todo eso. Entonces, el Espíritu Santo tiene un ministerio terrenal muy claramente descrito por Jesucristo. Cuando eso se escapa, cuando la persona dice que está guiada por el Espíritu Santo, o el grupo de personas dice que está guiado por el Espíritu Santo, y se escapa de lo que Cristo declaró, lo que iba a ser el Espíritu Santo, entonces estamos hablando de otro espíritu, un solo espíritu. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús lo describió en su ministerio y en la Biblia también está. No se trata de decir, no, yo tengo la verdad. No, se trata de buscar la verdad en la Biblia. Yo no tengo la verdad. Yo no tengo la verdad. La verdad está en la Biblia y ahí la busco. Y cuando yo le digo a una persona que tiene que buscar la verdad, ¿dónde la busca? ¿En mis palabras? No, en la Biblia, en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Yo no debo poner mi palabra como referente, sino la palabra de Dios como referente. Y si alguien quiere indagar más, lo insto a buscar en la Biblia las cosas de la verdad. Ahí va a encontrar toda la verdad. Ahora, que hay creyentes un poquito flojos, sí lo hay, pero no quieren buscar. Nuestra esperanza es una, y compartida por todos. Dice, veamos, porque dice, en una misma esperanza de nuestra vocación. Entonces dice, nuestra esperanza es una y compartida por todos. La resurrección, ¿cuál es nuestra esperanza? La resurrección de entre los muertos, con un nuevo cuerpo y la vida eterna. Del mismo modo tenemos, dice, de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es que vamos un día a resucitar de entre los muertos y vamos a tener vida eterna. Esa es la esperanza por todos compartidos. Esa es la esperanza que sostenía la iglesia. Por eso Pablo dice que si esa esperanza no está en nosotros, somos las personas más desgraciadas que pueden haber en el mundo, si los muertos no resucitan. Entonces, nuestra esperanza es que nuestra vida no se termina aquí, sino que vamos a resucitar con un nuevo cuerpo. Esa es una esperanza. Algunos dicen, no, Pablo en un momento apunta hacia unas corrientes doctrinales de la época que negaban la resurrección de los muertos. O sea, negaban la esperanza. Porque si algo atemoriza al hombre, es la muerte. Y el punto de la muerte es el punto
culminante de nuestro conocimiento en la tierra. No sabemos nada, nada que hay después de la muerte. Solamente nos movemos por fe. Y en esa misma fe, como ninguno ha resucitado, tenemos la esperanza que un día Jesús tocará la trompeta final y le ordenará a los muertos que se levanten y nosotros nos levantaremos junto con él. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza compartida por todos. Es una única esperanza. Una sola esperanza. Que vamos a resucitar de entre los muertos y para tener vida eterna. Hay otros que creen en la reencarnación, que en el Valhalla y creen en paraísos medio raros. No. Una esperanza. Del mismo modo, tenemos a un único Señor Jesucristo, al cual le hemos rendido nuestra voluntad, por eso es Señor, y renunciamos a toda otra autoridad espiritual en nuestra vida. Toda autoridad. O sea, la única autoridad. Por eso la Biblia dice que nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ya el diablo no tiene autoridad sobre nuestra vida. Por eso, escuche esto, no podemos darle honor al diablo cuando decimos, el diablo actuó en mi vida. El diablo no puede actuar en su vida porque no tiene autoridad sobre usted, a no ser que usted aún no sea un hijo de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios, el diablo no tiene autoridad. Todo lo que pasa en su vida lo determina Dios, aun cuando Dios puede usar a Satanás para tratar con su vida. No significa que el diablo tenga autoridad sobre usted. Recuerde usted lo que pasó con Job. No es que el diablo fue y actuó sobre Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Lo mismo pasa. O sea, no hay otro Señor. Usted es un único Señor. Ahora, ¿pueden haber otros señores? Pero claro que sí. Para algunos creyentes, un Señor es el dinero. Todavía el dinero gobierna sus vidas y sus decisiones. Para algunos creyentes, que su Dios es sus posesiones, que su Dios es su logro académico. O sea, lamentablemente hay otro Señor que gobierna sus vidas y ni siquiera se dan cuenta. O dándose cuenta no hacen nada. Entonces tiene que haber un solo Señor, un Señor. ¿Quién es? Jesucristo, al cual le hemos rendido nuestra voluntad. Dice, con una única fe que está determinada en la creencia. ¿Cuál es nuestra única fe? La fe en la creencia de que Jesucristo murió por nosotros y nos hizo libres de la condenación de nuestros pecados y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Esa es nuestra fe. En que creemos, sin haberlo visto, que Jesucristo resucitó de los muertos y que por su intermedio nosotros somos libres del pecado y de la condenación eterna. Esa es la fe. No hay otra fe. No hay otro camino. No hay otra manera. Si alguien en la iglesia plantea otro camino, no, eso es una única fe. También creemos que de entre los muchos bautismos que practican las religiones del mundo, solo existe un bautismo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos identifica ante el mundo como parte de la familia de Dios. Y no hay otro. O sea, un bautismo. ¿Cuál? Un bautismo que nos identifica. El bautismo de Juan no hay otro bautismo. Es el bautismo en el nombre de Jesús para hacernos parte de la iglesia de Jesús. ¿Y por qué era? Porque para la iglesia primitiva era súper importante, porque cuando un creyente judío se bautizaba, estaba renunciando a toda, digamos, la tradición judía, más que no él no renunciaba ni a Dios, ni a su herencia, ni a Abraham, ni a nada de eso, a la herencia, a la tradición judía. Dice que hay un solo Dios verdadero, creador de todo lo visible e invisible, que es Padre de todos los seres humanos por derecho de creación y Padre de todos los creyentes por derecho de adopción por haber recibido a Jesucristo. Acuérdense lo que dice. Dice, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos los seres creados somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos salvos, no todos somos hijos de Dios por adopción, sino los que creen en Jesucristo. Entonces Él es Padre de todos por creación y de todos los creyentes por adopción. ¿Verdad? Es lo que está diciendo, vuelvo aquí, es lo que está diciendo. Un Señor, ya explicamos, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren, terminamos. Más entre este Dios por sus atributos todopoderoso, omnisciente, omnipresente,
todo eso, por sus atributos que él tiene, está por sobre todos. No hay nadie mayor que él en la tierra, es Dios. Dice, por su amor es propicio a todos, porque dice, está por sobre todo y está en, dice así, un Dios, dice, el cual es sobre todos, por su atributo, y por todo. O sea, ¿qué es lo que significa por todo? Significa, por su amor es propicio a todos. Dice la Biblia que él quiere que ningún hombre se pierda y que todos lleguen a ser conocimientos de Dios y sean salvos. Eso es, dice, está por todo. Y perdón, disculpen. Ahí terminando, dice, está por todos, en todos. Voy a echar una miradita si podemos. Ya, voy a dejar, voy a explicar que era el último texto que estamos viendo. Era el último que estamos viendo, ya no hay más de eso. Dice que está, y está por sobre todo, en todo, por todos y en todo. ¿Por qué en todo? Porque Él nos creó. Por lo tanto, somos parte, nuestro ser es parte de Dios. Somos parte de Dios, dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces está por sobre todo, porque tiene los atributos de omnipotente, omnipotente, como dice, omnisciente, es luz, es verdad, todos son atributos que tiene Dios. Por todo lo tanto está por sobre todos nosotros. Y está por todos nosotros, porque en su amor quiere que todos seamos salvos. Y en todos nosotros, porque Él nos creó y Él hizo parte de nosotros. Mi querido hermano, esto es el análisis de estos versículos para hoy día. Yo espero que hayan sido de bendición y que de alguna manera ayude a que usted despierte más fe en usted, que se despierte más fe en usted.